Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar la séptima clase. En este caso vamos a introducirnos en el tema de estadística inferencial, ¿no? Vamos a hacer un repasito muy breve y muy general de los principales conceptos para que se vayan con una idea de lo que es y lo que, digamos, a qué hace referencia, a qué se hace referencia cuando hablamos de estadística inferencial. Es digamos, muy distinto a lo que estuvimos viendo de estadística descriptiva, pero bueno, implica un nivel de complejidad bastante más grande y no vamos a profundizar demasiado, pero está bueno que tengan un programa general de por dónde viene y hacia qué apunta. Bueno, del mismo modo de siempre vamos a dividir la clase en partecitas, ¿no? Vamos a hablar primero, bueno, una breve introducción, que es algo parecido a lo que vimos en la primera clase. Luego vamos a entrar en el mundo del muestreo, ¿no? Dando una definición de qué es el muestreo y los tipos de muestreo. Y luego también un pantallazo general sobre la estimación, ¿no? Puntual y por intervalos de confianza. Comencemos con la introducción. Bueno, como recordarán de la primera clase, existen distintos tipos de estadística, ¿no? A nivel general se las puede describir en dos tipos: la estadística descriptiva, que recolecta, analiza e interpreta un conjunto de datos para extraer información, ¿no? Busca describir, como dice su nombre, describe un conjunto de características sobre un conjunto de datos. Y nada más. Luego está la estadística inferencial, que es este segundo tipo de estadística, que lo que hace es utilizar métodos para hacer predicciones y generalizaciones y obtener conclusiones sobre una población a partir de un subconjunto de ella, ¿no? Entonces la diferencia fundamental es que la estadística descriptiva trabaja sobre el total de los datos, ¿no? Sobre el total de una población, mientras que la estadística inferencial trabaja sobre un subconjunto de esa población e intenta construir estadística o generar datos sobre el total, ¿no? Entonces tiene esto de inferir sobre un grupo, infiere sobre el total de la población. Ahí entra en juego esta idea de, bueno, ¿a quiénes selecciono? ¿Cómo lo selecciono y a cuántos? ¿No? Estas tres preguntas que tenemos que responder cuando entramos en el mundo de la estadística inferencial, ¿no? Si yo tengo una población de 100 personas y quiero conocer cómo se comportan esas 100 personas a partir de los datos de solamente 10 de ellas, bueno, ¿cómo hago para que esas 10 personas me representen a los otros 90 también? Bueno, esas preguntitas es parte de la estadística inferencial y si bien son preguntas muy simples, es bastante complejo responderlas. A nivel general también lo que hemos visto que en la primera clase, la estadística descriptiva no generaliza, sino que describe una situación. La estadística inferencial generaliza, ¿no? O sea, a partir de lo que observa, de lo que analiza, intenta generalizar a un conjunto más grande. La estadística descriptiva trabaja con el total de la población, ¿no? O sea, por ejemplo, encuesta a todos o releva los datos de todos los componentes de nuestra población, mientras que la estadística inferencial analiza un subconjunto de ella y busca que ese subconjunto sea representativo del total. Finalmente, quizás el punto en el que vamos a hacer más foco nosotros es el de certeza e incertidumbre. La estadística descriptiva, como analiza todas las unidades de estudio, ¿no? Releva los datos sobre todas nuestras unidades, tiene certeza en sus resultados, dice lo que ocurre con esos, ¿no? Con nuestra población, con estas 100 personas que tenemos, dice en estas 100 personas pasa esto. Y sabemos que es así porque tenemos los datos de las 100 personas. En cambio, la estadística inferencial siempre hay una incertidumbre. Porque como nosotros tomamos un subconjunto de los datos, nunca sabemos si ese subconjunto que estamos tomando es totalmente representativo, ¿no? Podemos tomar estrategias y aplicar distintas técnicas que nos permiten acercarnos a la incertidumbre, pero nunca alcanzarla al 100%, ¿no? O sea, nunca vamos a saber ni ser 100% certeros porque no estamos preguntándole a todas las cosas y no sabemos qué va a ocurrir con aquellas que no les preguntamos. Esa es un poco la idea de
la estadística descriptiva y la estadística inferencial, ¿no? Pasemos, ya adentrémonos en el mundo del muestreo, que sería la primera parte de la estadística inferencial, ¿no? Que apunta a estas tres preguntas que les decía antes, ¿no? ¿A cuántos selecciono? ¿De qué manera? ¿No? Bueno, repasemos previamente algunos datos, algunos conceptos, perdón. Cuando hablamos de muestreo, hablamos de una población, ¿no? Conjunto de individuos, objetos, elementos o fenómenos en los cuales puede representarse determinada característica susceptible de ser estudiada. Nuestra población de estudio. Unidad de análisis, cada uno de esos elementos, y muestra, como les decía, es un subconjunto de unidades provenientes de la población, que con algún criterio o sin él son seleccionadas a los efectos de ser estudiadas en una o más características. Bueno, esto es quizás una formalización de lo que les venía comentando recién. ¿No? Es un subconjunto de unidades provenientes de la población que intentan o van a intentar representar a esa población. ¿Y por qué se trabaja con muestras, no? ¿Por qué, diríamos, si nosotros tenemos la posibilidad de relevar a toda la población, por qué nos quedaríamos con una muestra? Bueno, distintos factores. Uno, más teórico, es la profundización en el estudio de las variables, ¿no? Quizás cuando nosotros seleccionamos una muestra podemos hacer un análisis mucho más detallado de algunos fenómenos. Por ejemplo, en el censo que se hizo este año, que se suele hacer, se hace un conjunto de preguntas muy generales a toda la población, y luego hay como apartados o pequeños subconjuntos, pequeños módulos adicionales que se hacen a alguna parte de la población tratando de profundizar sobre algunos conceptos. Eso es uno de los objetivos, ¿no? Profundizar en el estudio de las variables, poder hacer preguntas más profundas, más detalladas y poder entender con mayor detalle un fenómeno. Esto va de la mano con la complejidad, ¿no? O sea, profundizar en un fenómeno implica hacer más preguntas, lo cual conlleva que a las personas les sea más difícil responder. También tiene la complejidad esta de que requiere mayor capacitación y mayor conocimiento del que está relevando el dato, ¿no? O sea, es como profundizar implica complejizar lo que se está analizando, complejizar tanto para los respondentes o las personas sobre las que colectamos los datos como para los que buscan recolectar esos datos. Y después, bueno, también otras cuestiones más obvias como menor tiempo de recolección de los datos y menor nivel de gastos, ¿no? Que esto termina siendo lo más importante. Imagínense el costo que tiene hacer, tomando el caso del censo, ¿no? El costo que tiene hacer un censo y el costo que tiene hacer una encuesta a la que solamente se releva por darles un número, no sé, 10.000 personas versus 40 millones, ¿no? Ahí ya solo en el contrato o en conseguir gente que recolecte la información ya sería un gasto enorme, ¿no? Y ni contar el tiempo, ¿no? El tiempo que puede llevar a hacer eso frente a una encuesta que puede ser algo mucho más acotado. Esos son como los grandes los grandes ítems por los que se suele trabajar con alguna muestra. Esto, bueno, nosotros ya sabemos cuáles son las ventajas o por qué utilizamos una muestra y qué debemos tener en cuenta para hacer una muestra. Bueno, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo llevamos a cabo? Ya dijimos que sabemos que la muestra debe ser representativa para poder hacer generalizaciones válidas, ¿no? Pero bueno, ¿cómo logramos esta representatividad? Bueno, como reglas generales debemos tener en cuenta dos cosas, o debemos analizar dos cosas para obtener nuestra muestra representativa. Primero es la variabilidad que tengan nuestros datos, y luego cuán precisos queremos ser, cuán certeros queremos ser en nuestra predicción, ¿no? O sea, mientras mayor variabilidad tengan los datos, más grande debe ser la muestra. Mientras mayor precisión querramos, más grande debe ser la muestra también. Entonces, estas cosas entran en juego y hay que ir equilibrando y hay que ir priorizando una u otra o priorizando ambas, pero si priorizamos ambas a la vez, nuestro tamaño de muestra va a ser más grande y vamos a requerir mayor cantidad de
datos para validar lo que nosotros, para ser representativo de nuestros datos. Y como les decía, eso puede ser restrictivo en cuestiones de tiempo, de precio o incluso por complejidad. Imagínense estos escenarios, ¿no? También acá tenemos 2, 4, 6, 8, 4 subconjuntos, 4 poblaciones muy chiquitas de 8 personas, ¿no? Vamos con el ejemplo siempre de notas a un examen. En el primer escenario, la primera población, tenemos 8 personas que sacaron 7. Todos se sacaron la misma nota. En el segundo escenario tenemos, todos se sacaron notas parecidas, entre 7 y 6. En el escenario 3, la gente sacó 2 notas, pero a algunos les fue muy bien y a otros les fue muy mal. Y en el escenario 4, todas las notas están distribuidas, ¿no? Como que hubo gente que se sacó casi todas las notas. Si nosotros analizamos estas medidas de resumen que ya vimos antes, las medidas de tendencia central como el promedio, la medida de dispersión como la varianza, nos encontramos con estas particularidades. En el primer escenario, donde todos sacaron 7, el promedio es un 7 obviamente y la varianza es 0 porque todos se sacaron la misma nota. Entonces en este caso, como tenemos muy poca variabilidad, no es necesario tener un gran tamaño de muestra. Si nosotros fuéramos al caso de preguntarle a una sola persona, obtendríamos el resultado exacto, ¿no? Porque hay muy poca variabilidad en los datos, de hecho no hay nada de variabilidad, entonces con seleccionar solo uno ya lograríamos nuestro objetivo. Imagínense en este escenario 2, donde todos se sacaron entre 6 y 7. El promedio es un 6,5 porque bueno, está ahí entre medio de esos dos datos, y la varianza es bastante poca, o te sacás 6 o 7. Entonces acá, si vos encuestás a una persona, ¿no? Tomás el dato solamente de una persona, le podés sacar 6 o 7 y vas a estar bastante cerca del promedio general, ¿no? O sea, aunque tomes uno solo, vas a estar bastante cerca. Si tomás 2, puedes tener la suerte de tomar uno que se sacó 6 y otro que se sacó 7 y acertar el promedio exacto, o podés tener la desventaja de agarrar 2 personas que sacaron 6 o 2 que sacaron 7 y vas a seguir un poquito alejado del promedio, pero no tanto. O sea, vas a tener un resultado bastante bueno. Si nos vamos al escenario 3, bueno, si tomamos un solo caso nos va a ir bastante mal, porque el promedio es 5,5 y si elegimos una sola persona, vamos a elegir a alguien que sacó 9 o a alguien que se sacó un 2. Y el promedio de eso va a ser muy alejado, ¿no? Entonces, nuestra predicción va a ser bastante mala. En este caso, si tomáramos 2 casos, y es probable que nos toquen o sea, si nos toca así, uno que sacó 2 y otro que sacó 9, vamos a llegar al promedio. Pero si nos tocan 2 que se sacaron 9 o 2 que se sacaron 2, vamos a seguir bastante lejos del promedio. Recién cuando recolectemos los datos de 5 personas, ¿no? Porque cuando recolectemos a 5, ya nos vamos a garantizar de que tomamos a los 4 que tienen el mismo valor y al menos uno con un valor distinto. Entonces eso ya va a hacer que el promedio empiece a acercarse al promedio real. Entonces acá ya necesitaríamos un tamaño de datos, o sea, un tamaño de muestra más grande. Y ven que la varianza es bastante grande, es la más grande de todas. Y por último el escenario 4, donde hay una gran diversidad de puntajes, ¿no? Todos se sacaron nota distinta. O nota, no todos distintas, pero hay gran diversidad de notas. Y acá la varianza es más o menos grande, pero tampoco está tan mal. Acá quizás si nosotros tomáramos un solo caso, correríamos el riesgo de que nos toque un 9 o un 2, y el promedio nos daría bastante mal, pero si tomamos 2 casos, ya ahí podríamos tener la suerte de que nos toquen los 2, pero probablemente nos tocaría un 2 y un 4 y nos podríamos empezar a acercar a ese promedio. Por lo tanto, quizás con 3 o 4 casos tendríamos un promedio bastante representativo.
Entonces, este escenario con menor variabilidad tiene mayor cantidad de opciones o de puntajes distintos, pero tiene menos variabilidad entre los datos. Entonces, en este escenario nos podría ir un poco mejor con seleccionar menos casos. Entonces, miren la diferencia. Cuando nosotros tenemos un escenario muy estable, que esto de hecho no sería una variable porque todos tienen el mismo valor, entonces sería una constante y no sería de interés para nuestro trabajo, pero en esto, pero llegado al caso con tener un solo encuestado o relevar los datos de una sola persona, ya tendríamos el puntaje real. En este también sería, o sea, encuestando solo una persona estaríamos bastante cerca, y ya en estos dos empezaría a complejizarse más. Esto, ¿no? Tengan en cuenta que nosotros estamos viendo, en este ejercicio que les estoy mostrando, estamos viendo los datos reales, entonces nosotros podemos hacer el juego de cómo cambiaría una cosa o la otra. Cuando nosotros estamos en la realidad, no sabemos cuáles son estos resultados. Si yo supiera que toda la gente se sacó 7, ¿para qué voy a hacer una muestra si ya tengo los resultados de todo? ¿No? Esto es un ejercicio que se hace para mostrar cómo, dependiendo de la variabilidad, se necesitan más o menos casos. Nosotros esto no lo sabemos. Si ya lo sabemos, estaríamos en la estadística descriptiva. Nosotros lo que suele pasar es que nosotros intentamos entender cómo podría ser esto, ¿no? Se puede decir, tomar análisis de variables parecidas, o sea, de exámenes parecidos, y ver cómo le fue a la gente y decir, bueno, por tal motivo considero que la variable debe presentar resultados parecidos a tal otra, entonces tomo esos promedios como los valores reales, ¿no? Y ahí uno puede empezar a acercarse o a definir teóricamente lo que puede ocurrir. Esto obviamente son decisiones teóricas que están basadas por lo general en el conocimiento de los investigadores, pero no dejan de ser decisiones teóricas, ¿no? Repito, si nosotros tuviéramos este dato completo, la estadística inferencial no sería necesaria. Bueno, esto nos lleva, o sea, este pequeño ejemplito nos lleva a presentar los distintos tipos de muestreo. Cuando nosotros hablamos de muestreo, hablamos de técnicas de selección de los casos, ¿no? ¿Cómo elegimos? ¿Cómo selecciono alguno de estos 8 casos? Bueno, tenemos distintas formas que se pueden agrupar en dos grandes grupos: muestreo probabilístico y muestreo no probabilístico. El muestreo probabilístico es un método de muestreo que utiliza formas de métodos de selección aleatoria. El requisito más importante del muestreo probabilístico es que todos tengan la misma oportunidad de ser elegidos. Y esta es como la base de la teoría de la probabilidad estadística. Lo más sencillo, el ejemplo que se pueden imaginar para ver de qué estamos hablando del muestreo probabilístico, es un bolillero, ¿no? Imagínense, yo agarro en un bolillero, pongo estas 8 personas, hago girar el bolillero, saco uno y me fijo qué nota se sacó ese. Eso es lo más al azar, donde todos los casos tienen la misma probabilidad de ser elegidos, porque están puestos todos ahí, es simplemente elegir uno. Y yo no influyo en nada, sino que simplemente selecciono uno y listo. No ejerzo ninguna decisión para ver cuál puedo elegir o no. ¿No? Como les decía, es el muestreo, lo que se llama muestreo al azar simple. Y digamos, es tan fácil como asignar números a los individuos y luego elegir de manera aleatoria números entre los números a través de un proceso automatizado. Finalmente, los números que se eligen son los números que se incluyen en la muestra. Esto es lo que les decía. Imagínense un bolillero, saco 5 números de un bolillero del 1 al 100, y esas 5 personas son las que se incluyen en la muestra. Después hay técnicas un poquito más sofisticadas que suelen dar resultados mejores, que son el muestreo sistemático y el muestreo estratificado. El muestreo sistemático lo que hace es un poco distinto, o sea, parte de esta misma idea del muestreo al azar, pero la diferencia que tiene es que selecciona un número y a partir de ese número establece
un proceso sistemático de selección. Por ejemplo, ordeno en una lista a todas las personas que tengo y digo elijo cada 3. Entonces elijo al tercero, elijo al sexto y bueno, acá si tuviera elegiría al noveno, ¿no? Entonces siempre, o sea, selecciono la primera unidad y luego voy seleccionando manteniendo la misma estructura o sea, el mismo orden, el mismo salto entre selección y selección. Esta técnica se suele utilizar y sirve cuando nosotros tenemos listas ordenadas, ¿no? Por ejemplo, les doy un ejemplo. Tengo un listado con todas las personas ordenadas por su número de documento, ¿no? Entonces, si yo hiciera un muestreo al azar, ¿no? O sea, meto a todas las personas en un bolillero y lo saco, ¿no? Voy sacando números. Podría ocurrir que me toquen muchas personas jóvenes o muchas personas más grandes y que, no, por ejemplo, bueno, eso. Y quiero saber la edad promedio de la población. Entonces, saco números del bolillero y puede ocurrir que por cuestiones del azar me toque gente muy joven o gente muy vieja y me den un promedio que no sea representativo de la población. En cambio, si yo hago un proceso sistemático, digo, bueno, selecciono una persona al principio y después selecciono cada 20 personas, ¿no? Uno cada 20. Entonces, como yo sé que los datos los tengo ordenados por número de documento y uno sabe que el número de documento está muy asociado a la edad, ¿no? Salvo hay como pequeñas variaciones de gente que quizás la escribieron un poco más tarde o situaciones particulares, pero el número de documento está muy asociado a la edad que tenemos, así que seleccionando una estrategia sistemática a partir de esos datos, tranquilamente podría obtener un resultado más representativo que con el muestreo al azar. Esa sería un poco la idea. Y por último, el muestreo estratificado es un método en el cual este es un poco más complejo, ¿no? Y lo que sirve es cuando tenemos poblaciones con mucha variación. Entonces, se divide la población grande en grupos más pequeños que generalmente no se superponen, ¿no? Que son distintos, y después sobre esos grupos se aplica, por ejemplo, este muestreo al azar simple o el muestreo sistemático. Algo que se suele hacer en el muestreo estratificado, por darles un ejemplo, son estas encuestas o las encuestas de intenciones de voto, ¿no? Entonces yo estratifico por provincia, por ejemplo. Entonces tomo cada provincia como una unidad y después dentro de cada provincia tengo una referencia de cuán bien le puede ir a un partido o el otro, ¿no? Digo, bueno, en tal provincia tal partido gana con el 90% de los votos, en tal otra provincia suelen estar en un empate, ¿no? O sea, casi 50 un partido y casi 50 otro. Entonces, habiendo hecho esa división a nivel provincias, yo tomo distintas decisiones sobre cada subconjunto, ¿no? En la pregunta, en la provincia que todos votan al mismo partido, hago pocas encuestas, porque sé que con pocas encuestas voy a poder tener un buen resultado. Y en la provincia que suele haber mayor variabilidad en los datos, ¿no? Que los resultados son más parejos, hago más encuestas para poder captar de mejor forma la mayor diversidad, ¿no? Es esta misma idea que les mostraba de notas muy diversas o de poblaciones en las que todos se sacan la misma nota, ¿no? Eso es como un ejemplo bastante común del muestreo estratificado. Y después hay otro tipo de muestreo que se suele utilizar bastante en las ciencias sociales principalmente, que es el muestreo no probabilístico, ¿no? Y en las muestras no se seleccionan al azar, sino a través de un juicio subjetivo, ¿no? Yo elijo tal muestra o tal otra, o sea, elijo tal unidad de análisis o tal otra. Es un método menos estricto y que, como dice ahí, depende en gran medida de la experiencia de los investigadores. Y esto, bueno, no es que se hace porque los investigadores tengan ganas de hacer un muestreo no probabilístico y hacer algo
menos preciso, sino que tiene que ver mucho con la complejidad de llevar a cabo un ejercicio probabilístico, ¿no? O sea, esto simplifica mucho. También se suele usar, por darles un ejemplo, en las elecciones, ¿no? En lo que se llama ahí muestreo por cuotas. El muestreo por cuotas lo que plantea es que, por ejemplo, yo necesito hacer 100 encuestas, pero no tengo un listado de todas las personas, sino que tengo, no tengo un listado. Entonces lo que voy es, me paro en una esquina y digo, bueno, voy a encuestar a 50 hombres y 50 mujeres. Y ahí yo estoy definiendo la cuota y digo, bueno, selecciono a los primeros 50 que pasen y que me respondan. Y eso es mi muestreo. O sea, no tiene ningún rigor estadístico, sino que está basado en, como en cierto modo, hacer lo que se puede, ¿no? El muestreo de bola de nieve, que ahí también está como un ejemplo, se suele utilizar mucho también en medicina o para estudiar poblaciones particulares, ¿no? O sea, yo quiero estudiar una población, no sé, una tribu urbana, por ejemplo, un grupo así bastante acotado dentro de la sociedad. Entonces es difícil tener un listado de esa gente. Entonces lo que hago es contacto a alguno y una vez que puedo contactar a esa persona, después le digo, pasame el contacto de otro conocido tuyo que esté en tu mismo movimiento. Y así voy armando mi muestra a partir de como de recomendaciones o entre distintas personas. Y después está también el muestreo intencional o por juicio, que esto es el más subjetivo de todos, ¿no? Que se basa en el conocimiento y la credibilidad del investigador. Que es que también tiene que ver con estudios más cualitativos, más detallados, y en donde el investigador dice, bueno, voy a encuestar a esta persona o voy a analizar los datos de esta persona porque me resulta representativo de un montón más. Y eso lo hago y lo justifico teóricamente con mis conocimientos y lo puedo hacer, bueno, también con otros, con teoría que se haya escrito al respecto, ¿no? Pero es una decisión mía y que lo hago porque yo quiero, por decirlo de algún modo. Ese lo hago porque yo quiero, obviamente, tiene que tener alguna explicación, alguna validación para que los demás me crean y no digan, bueno, lo hizo porque quiere, pero no tiene ningún sentido. Y con eso, más o menos queda cerrado el tema del muestreo, ¿no? O sea, cuál es la importancia de hacer, o sea, por qué se usa el muestreo, ¿no? Como esta técnica para poder seleccionar las unidades de análisis, para poder después decir que ese subconjunto de selecciones es representativo del total de la población, ¿no? Siguiendo estos criterios de cómo, cuántos y de qué forma lo selecciono, y poder achicar esa incertidumbre que genera trabajar con subconjuntos de datos y poder generalizar de la forma más adecuada. Luego, el tema de la estimación, ¿no? La estimación es un poco lo que veníamos haciendo, ¿no? Cuando nosotros calculábamos con la estadística descriptiva por ejemplo, el promedio o la mediana o todo lo que estuvimos viendo, en realidad estamos haciendo descripciones, ¿no? Pero serían como una especie de estimación. En este punto la estimación aparece porque nosotros no conocemos el valor real, sino que conocemos el valor obtenido a través de este subconjunto, ¿no? Que nos permite, como dice bien ahí, se llama estimación al subconjunto de técnicas que permiten dar un valor aproximado de un parámetro de una población a partir de los datos proporcionados por una muestra, ¿no? Nosotros con la estadística descriptiva describimos y alcanzamos un parámetro. Con la estadística inferencial nosotros seleccionamos una muestra, inferimos y estimamos un parámetro. Nuestra idea es que esa estimación sea lo más parecida al parámetro poblacional, no al valor real. El tema es que nosotros nunca terminamos de saber eso, porque si en realidad supiéramos el parámetro, no estaríamos haciendo la estadística inferencial para estimarlo, ¿no? Esa es como la idea un poco compleja, o lo que a mí siempre me resultó bastante confuso de cuando se enseñan estas cosas, que es que nosotros
estamos utilizando datos de ejemplos para mostrar cómo funciona la estadística inferencial, pero esos datos que usamos de ejemplo en realidad no los tenemos, porque si los tuviéramos no sería necesario hacer estadística inferencial, ¿no? Entonces a veces cuesta hacer clic y darse cuenta de eso para poder entender hacia dónde vamos con la estadística inferencial. Y bueno, se divide en dos grandes bloques la estadística inferencial, cada uno de los cuales tiene distintos métodos que se usan en función de las características y propósitos de estudio. Se dividen, bueno, en estos dos grandes bloques, uno que es la estimación puntual, que se basa, bueno, en el método de los momentos, métodos de máxima verosimilitud, método de mínimos cuadrados. Eso no le presten mayor importancia, son como todos desarrollos teóricos que intentan obtener este estimador puntual de la mejor forma posible, ¿no? Son un montón de fórmulas matemáticas. Y luego la estimación por intervalos. Consiste en un rango dentro del cual estará el valor del parámetro estimado, con cierto nivel de confianza. Nosotros, cuando hacemos esta estimación que vamos a trabajar, como estamos trabajando con estadística inferencial, vamos a tener una estimación puntual, es decir, un valor que nos va a dar, pero a su vez vamos a decir que ese valor puede fluctuar entre un rango de valores, ¿no? O sea, nosotros decimos, nuestra estimación puntual es tanto, pero puede fluctuar entre tal valor y tal otro. Y con cierto nivel de confianza decimos que nuestro valor va a estar entre ese rango, ¿no? Acá piensen que ustedes, ya cuando decimos, antes en estadística descriptiva decíamos, el promedio es 6. Ahora vamos a poder decir cosas como, el promedio está entre 5,8 y 6,2, ¿no? O sea, el 6 y 0,2 para ambos lados. Esto, bueno, también se lo puse acá, pero no le presten demasiada atención. Entre las propiedades deseables de un estimador están que sea sesgado, es decir, que coincida nuestro estimador con el parámetro, que sea consistente, que al aumentar el tamaño de la muestra el valor se aproxime cada vez más al parámetro poblacional, y que sea eficiente, es decir, que sea el que tiene menor varianza. Esto también les repito, no son como tres características ya muy técnicas, muy matemáticas, así que no se vuelvan locos con entender esto. Piensen que estas propiedades deseables del estimador hacen que sea un mejor estimador, ¿no? Y bueno, los estimadores más usados pueden ser cualquiera, o sea, todas las medidas de tendencia central, de dispersión que estuvimos viendo, son estimadores, o sea, podrían convertirse en estimadores, ¿no? O sea, podríamos hacer una estimación de la varianza, del desvío estándar, de la mediana. Lo que más se suele utilizar es la de la media, ¿no? Que es en los ejemplos que estuvimos viendo, ¿no? Como quizás en este caso que les mostraba hace un ratito de un valor, de un promedio, cuál sería el estimador puntual de ese promedio, ¿no? La media muestral que me permita estimar correctamente lo que ocurre con esa población. Y el de la proporción muestral, que es para variables categóricas, que lo que propone es dicotomizar la variable y trabajarla como una variable numérica. Luego, el tema de los intervalos de confianza, ¿no? Nosotros hacemos nuestro estimador puntual, pero luego calculamos este intervalo de confianza que tiene que ver con el nivel de certeza que nosotros tenemos en nuestra predicción, que, como les decía hace un rato, se asocia al número de casos, ¿no? Al tamaño de nuestra muestra y a la variabilidad de los datos. Mientras el tamaño de nuestra muestra sea mayor, nuestro intervalo de confianza va a ser más chiquito, porque nuestra predicción va a ser mejor, ¿no? Y esa es un poco la idea. O sea, pero bueno, tenemos que buscar ese balance entre esas dos cosas. Nosotros tenemos el caso hipotético de que si llegamos a obtener los datos de toda la población, ya nuestro intervalo de confianza va a desaparecer y va a ser una estimación puntual, que en realidad no va a ser una estimación puntual, sino que ya va a ser un parámetro de la población, ¿no? Porque la estimación va siendo cada vez más chiquita, y cuando tenemos todos los casos ya deja de ser una estimación y pasa a ser un valor poblacional.
Bueno, ¿cómo estudiar? ¿Cómo encontrarlo? ¿No? Esa es la parte difícil. Acá esto bueno, no lo vamos a ver, pero existen muchas formas de las variables, ¿no? Cada variable tiene una distribución distinta y que depende de ese tipo de distribución pueden llevarse a cabo distintas decisiones o distintas formas de calcularlo. Nosotros vamos a trabajar, o para este ejemplito les voy a contar esta, que es la distribución normal, que es la más común o la más utilizada para la estadística. Entonces, ¿qué pasa cuando las distribuciones no son normales? Bueno, lo que suele pasar es que se hace como un truquito, algo que se llama la distribución, se calculan las distribuciones muestrales y con eso se intenta que nuestra distribución, que tiene una forma no normal, caiga en una forma normal, ¿no? Y de esa forma salvamos y podemos utilizar la distribución normal. ¿Cuál es la ventaja de utilizar la distribución normal? Y es que son distribuciones conocidas y que nosotros podemos saber qué cantidad de casos quedan en cada parte de la distribución y con eso poder hacer estimaciones más precisas. Acá les pongo un pequeño ejemplito de cómo se puede tomar, esto lo vamos a ver un poquito más en detalle cuando veamos la parte de Excel, ¿no? De Excel y R para ver los ejercicios prácticos, pero acá pueden ver, por ejemplo, que sobre una población de 100 casos, también 100 notas a exámenes, depende del tamaño de muestra que tomemos, nuestras distribuciones muestrales se van a hacer cada vez más chatitas y cada vez más precisas, ¿no? Ven que acá tengo si tomo muestras de 5 casos tengo una distribución muy grande, o sea, poco precisa. A medida que voy subiendo, si tomo 10 ven que ya se empieza a achicar, si tomo 30 se achica más y si tomo 50 se achica más todavía. Y eso es un poco también la idea. Acá lo que les presento esta es la fórmula que se utiliza para calcular los intervalos de confianza. Tenemos la media muestral, que es esta estimación del promedio, más menos el nivel de confianza por el desvío dividido la raíz del tamaño de la muestra. Esto también son fórmulas, no se vuelvan locos, entiendan la idea o hacia dónde apunta. Y por último, también muy brevemente, para que sepan que existe, está la prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis ya lo venimos trabajando sin quizás utilizar ese nombre, sin entenderlo demasiado, pero las pruebas de hipótesis conviven todo el tiempo tanto con la estadística inferencial como con la estadística descriptiva, y lo que muestran o lo que intentan probar es que algo es cierto o no. No es como lo que veíamos por ejemplo con chi cuadrado o con el coeficiente de correlación, es ver si poner a prueba una hipótesis y tratar de ver si lo que nosotros probamos es cierto o no lo es, y si podemos indicar que existe una asociación o no. Básicamente en los casos que vimos nosotros sirve para eso, ¿no? En la prueba de hipótesis se examina dos hipótesis opuestas sobre una población: la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, que se la suele denominar H0 y H1. Normalmente la hipótesis nula es una afirmación de sin efecto o sin diferencia. La hipótesis alternativa es la afirmación de que se desea comprobar basándose en la evidencia proporcionada por esos datos. Por darles un ejemplo, ¿no? Yendo a lo que hemos visto con la asociación de variables. Nuestra hipótesis nula sería: estas dos variables, la variable 1 y la variable 2, no están asociadas. Y la hipótesis 1 sería que la variable 1 y la variable 2 están asociadas. Entonces nosotros lo que hacemos es una prueba estadística para rechazar la hipótesis nula, ¿no? Entonces lo que tenemos que obtener es un valor lo suficientemente grande de nuestros datos que nos permita decir que podemos rechazar la hipótesis nula y decir: los datos que nosotros tenemos son lo suficientemente distintos a los que deberían ser teóricamente
y entonces a partir de eso decimos que realmente son que hay asociación entre las variables, ¿no? Si ustedes recuerdan, nosotros buscábamos, por ejemplo, con chi cuadrado, que sea un valor muy grande y distinto al valor esperado, y si superaba ese umbral, nosotros podíamos decir que había asociación entre las variables. Bueno, es esta misma idea, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la prueba de correlación, H0 es no hay correlación entre las variables, H1 hay correlación entre las variables. En la prueba de chi cuadrado también es lo mismo, no hay asociación entre las variables, y H1 es hay asociación entre las variables. Y esto nos lleva también a hablar un poquitito sobre lo último que quería contarles, que es sobre los tipos de error. Los tipos de error son dos cosas son una cosa muy importante dentro de la estadística, que lo que nos permite ver es cuándo estamos acertando o errando en nuestras predicciones y sobre cuál de nuestras predicciones estamos acertando o errando, ¿no? El error 1, el tipo 1, se comete cuando el investigador rechaza la hipótesis nula, siendo esta verdadera, ¿no? Es encontrar un resultado falso positivo, porque el investigador llega a la conclusión de que existe una diferencia entre las hipótesis cuando en realidad no existe. O sea, yo digo hay asociación entre las variables, pero en realidad no hay asociación. Y el tipo de error 2 es el falso negativo, se comete cuando el investigador no rechaza la hipótesis nula, siendo esta falsa. Es equivalente a la probabilidad de un resultado falso negativo, ya que el investigador llega a la conclusión de que ha sido incapaz de encontrar una diferencia que existe en la realidad. O sea, yo digo que las variables son iguales, pero en realidad son distintas. Y esto es quizás un ejemplito, es como un meme que se utiliza mucho en las clases de estadística, que permite ver de manera bastante gráfica cómo funcionan uno u los otros tipos de errores, ¿no? El error tipo 1 es el falso negativo, es decirle a un hombre que está embarazado, algo que es un falso positivo, algo que no podría ocurrir. Y el error tipo 2 es el falso negativo, es decirle a una mujer embarazada que no está embarazada, ¿no? Estas dos cosas van muy de la mano, van muy asociadas al nivel de confianza, ¿no? Imagínense que nosotros cuando tomamos una decisión decimos, bueno, todas las personas, a todas las mujeres les digo que están embarazadas, entonces voy a tener un tipo de error que va a hacer que nuestros resultados sean de una forma u otra, ¿no? Entonces esto también es un mundo bastante complejo de analizar y de seguir, pero que básicamente es bueno que lo sepan y sobre lo que algún día ustedes pueden tener pueden tener la necesidad de profundizar. Y bueno, eso es todo en esta clase. Ahora pueden continuar con el video de la parte práctica, donde vamos a tratar de ver un poquito más en detalle todo lo que es el muestreo y la estimación.